Y hoy vamos a hablar del cantante mexicano Antonio de Jesús. No sé cuántos de ustedes recuerdan a este cantante que fue muy famoso a partir de los años 80 cuando comenzó su carrera musical y fue ascendiendo en la fama y ya a mediados de los años 90 era uno de los cantantes más reconocidos latinos de habla hispana, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. Sí, pues Antonio de Jesús con sus canciones llegó a tener miles, diría yo, millones de seguidores en una época donde no había ni Facebook ni YouTube, hasta que exactamente en el año 1996, un día, sin que sus seguidores supieran cómo ni por qué, Antonio de Jesús desapareció de los escenarios. Y hoy hablaremos del cantante mexicano Antonio de Jesús. Es un cantante natural de Sinaloa, México, que desde muy temprana edad, desde niño, ya tenía una gran afición por la música. Aprendió a tocar la guitarra muy rápidamente, enseñado por su padre y su familia eran muy musicales. Su verdadero nombre, lo tengo por aquí, Jesús Antonio Valenzuela Vega. Ese es su nombre verdadero, pero su nombre comercial musical es Antonio de Jesús. Emigró hacia los Estados Unidos, su familia se fue hacia Los Ángeles, comenzó a trabajar en cualquier cosa, dice que trabajó en hoteles, sobre todo, ¿no? En Los Ángeles, hasta que conoció a Gerard. Los cubanos recordamos a Gerard, pero no sé los que recuerdan a este trompetista que fue muy famoso en Cuba, sobre todo un tema musical, que después todos los trompetistas en Cuba montaban ese tema en sus grupos musicales. Bueno, Gerard Pérez es un músico y también productor musical norteamericano y fue el primero que contrató a Antonio de Jesús como músico. También dice que fue corista hasta que pudo ver las canciones de Antonio de Jesús. Todo ello, además de un rostro muy bueno, muy hermoso, ¿no? Que era muy comercial y que seguramente vio en él que atraería sobre todo al público femenino, ¿no? Y bueno, pues lo contrataron realmente y fue la compañía AM Record, la disquera, que lo contrató como artista exclusivo y Antonio de Jesús fue el primer cantante mexicano en ser firmado en el extranjero. O sea, fue todo un pionero en la música hispana, en la música latina. Es cierto que Antonio de Jesús no tenía una gran voz, no tenía una gran voz como por ejemplo su compatriota Luis Miguel o Juan Gabriel, no era de ese tipo de voz, más bien era una voz ligera, agradable, más del tipo de Marco Antonio Solís, ese tipo de canciones, pero que se ajustaba a los estereotipos de la música latina romántica, comercial de esa época, ¿no? Y además hay que decir que tenía un gran talento para ese tipo de música, ya que la mayoría de sus canciones eran escritas por él mismo, era un buen compositor Antonio de Jesús, así que comenzó a grabar sus temas y bueno, tengo por aquí en el año 1983 grabó su primer disco llamado Antonio de Jesús. En el 84 Sígueme y así sucesivamente. En el 89 grabó Cosa de Locos. Ese fue un disco que tuvo un gran éxito realmente en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, realmente. En el 91, por ejemplo, el disco Y Sigo Enamorado. También una gran cantidad de singles. Y bueno, en el caso de Cuba, Antonio de Jesús fue muy famoso al punto de que muchas de sus canciones fueron elevadas a la categoría de himno nacional. Esto en Cuba se le llama himno nacional a aquellas canciones que se vuelven virales. Bueno, en aquella época no se usaba esto de virales, que son tan escuchadas que la gente ya le dice, no, se escuchan tanto como el himno nacional. Es ese tipo de canciones que cuando te subes en un autobús
o guagua, como le dicen en Cuba. La tienen puesta ahí en una bocina, está la canción. Luego te bajas y llegas a una plaza, a un parque, y hay alguien que tiene por ahí música y la tiene la música, esa canción la tiene puesta. Te vas a la radio y empiezas a cambiar las emisoras y en casi todas está la misma canción. Bueno, pues Antonio de Jesús tuvo muchas de estas canciones que fueron como himnos nacionales en Cuba y en muchos países de Latinoamérica. Pero como había dicho al principio, en un momento determinado, en el año 1996, cuando estaba en la cima, en lo más alto de su carrera, dejó completamente los escenarios para dedicarse a la música de la iglesia. Este es otro de los talentos perdidos dentro de las iglesias. He escuchado testimonios de Antonio de Jesús. Él dice que sentía una gran soledad, un gran vacío en su vida y que nada podía llenarlo. Hasta que conoció a Jesucristo y fue Él quien llenó ese vacío. Yo estoy de acuerdo hasta ahí con Antonio de Jesús, pero lo que no estoy de acuerdo es en que después de tantos años de esfuerzo, de sacrificio, que le costó poder llegar a donde llegó, tenía millones de seguidores en el mundo, dejó a todos sus seguidores, los abandonó a todos para dedicarse a hacer canciones en la iglesia para satisfacer a unos pocos. Porque como he dicho en el video anterior, lo dije y lo repito en este, cuando los cantantes hacen eso creen que están siguiendo a Dios y la verdad es que no es así. Están siguiendo normas de hombres que a los cantantes los obligan, no le imponen esas cosas a los cantantes y les impiden que continúen su carrera fuera de la iglesia y les dicen o sigues en tu carrera allá o haces una carrera aquí dentro de la iglesia, porque en los dos lugares no puedes tener tu carrera. Ya eso lo explicamos en el video anterior y esto pasó con Antonio de Jesús. Yo creo que él podía haber llenado ese vacío con Jesucristo, realmente, pero poder seguir su carrera y también seguir a Jesucristo. Es que no están divorciadas ambas acciones, pero en este tipo de iglesias súper religiosas, fanáticas, normistas, ¿no? Que imponen todo este fariseísmo a la gente, hace que muchos de estos cantantes tomen decisiones equivocadas. Te puedo decir que después de eso, la vida musical de Antonio de Jesús terminó para siempre. Sí, porque aunque él ha grabado algunos discos cristianos, creo que han sido 3, no sé si 4 de discos cristianos, no ha sido absolutamente para nada lo mismo la vida musical, me estoy hablando de la vida musical de Antonio de Jesús que antes. Realmente es un talento perdido que ya nadie se acuerda de él. Y como he dicho, se puede servir a Dios, hacer música para Dios y seguir en tu carrera musical sin que pase absolutamente nada. Pero bueno, así ha pasado con muchos artistas y estamos compartiendo estos videos y realmente Antonio de Jesús es uno de esos talentos perdidos en las iglesias. Estrellita, dile por favor que es muy joven para preocuparse. Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse.